¿Nos Nos escucha, escucha. nos escucha, ministro? Le estamos mirando a través de Zoom. Parece que tenemos problemas de velocidad de internet y se nos congeló en este preciso instante. Bueno, Vamos. buenos días, Freddy. ¿Qué tal? Te escucho muy bien. Un saludo muy cordial para ti, para todos tus seguidores y radioescuchas. Gracias, ministro. Qué bueno que se restableció la comunicación. Gracias por atendernos, gracias por el tiempo que nos va a brindar. Queremos inicialmente hablar respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, habiendo iniciado en el gobierno de Lenín Moreno, modificado en el actual gobierno, finalmente se logró concluir. Es uno de los pocos acuerdos que concluye con éxito íntegramente el Estado ecuatoriano, ministro. Así es, primera vez en décadas que el Ecuador logra culminar con éxito un programa con el Fondo Monetario Internacional. Siempre es importante, pero más aún ahora, Freddy, donde estamos en el mundo ante una potencial recesión global en el año 2023. Entonces se hace mucho más importante contar con esta suerte de avales o respaldos internacionales que evidencian que el Ecuador, liderado por el presidente Guillermo Lasso, es un país que su manejo económico lo lleva con mucha sensatez y seriedad, con una estrategia que ha sido muy clara, la del orden fiscal y el enfoque social, y por eso el Fondo Monetario reconoce que el Ecuador logra bajar su déficit fiscal hace un par de años en un poco más de 7 puntos del Producto Interno Bruto, o el equivalente a alrededor de 7.500 millones de dólares, proyectando para el próximo año tener un déficit de alrededor de 2 puntos del Producto Interno Bruto, o alrededor de 2.400 millones de dólares. Es decir, se está haciendo un gran esfuerzo por ir bajando el déficit fiscal, pero a la par este gobierno ha aumentado la inversión social. Allá por el año 2020, 3 de cada 10 familias en estado vulnerable recibían algún bono social. Actualmente, 8 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable reciben un bono social. Ahora, el organismo internacional ha hecho observaciones al concluir el programa extendido que le entregó al Ecuador, en total 6.500 millones de dólares, ministro, y es el hecho de el subsidio a los combustibles, y es el hecho de el pago de salarios también, el crecimiento de la masa salarial. ¿Qué iba a hacer frente a ello usted? Bueno, con respecto a los recursos que el Ecuador destina para subsidiar combustibles, es algo que, lo hemos dicho permanentemente, debe de cambiarse, pero es algo que requiere el apoyo de toda la sociedad civil. Recordemos que este fue el gobierno que ya planteó la posibilidad de liberalizar subsidios a los combustibles, y todos sabemos lo que pasó en el mes de junio. Entonces se requiere tener el apoyo de toda la sociedad civil para poder avanzar a una focalización del subsidio de los combustibles, porque hoy vivimos una realidad que es injusta. Quien merece el subsidio muchas veces no lo recibe, pero quien no lo merece sí lo recibe. Y esa es la realidad que hay que cambiar. Este año el país le ha destinado, Freddy, un poco más de 4.000 millones de dólares a subsidiar combustibles, y eso es más que el presupuesto de salud, de educación o hasta el de seguridad. Entonces, personalmente me parece que es una barbaridad, pero se requiere, insisto, en el apoyo de toda la sociedad civil para hacer un cambio trascendental que el Ecuador en los últimos 30 años no lo ha podido hacer, pero que el 2023 debería ser la oportunidad para seguir avanzando en una focalización del subsidio a los combustibles, como este gobierno ya hace un par de semanas lo ha hecho con la eliminación del subsidio al sector industrial camaronero, salvo pues aquellas camaroneras de hasta 30 hectáreas. Claro, ministro, y esto forma parte de los diálogos con el sector indígena y campesino después de la paralización que afectó al país en junio pasado. Todavía no se logra establecer el mecanismo para focalizar el subsidio a los combustibles. Se ha hecho un tema por demás complejo, con las variables que el sector indígena y campesino ha incluido para distinguir a los ecuatorianos, el tema salarial, el tema de tipo de vehículo, el cilindraje del vehículo, la edad del vehículo, etcétera. Todas estas variables deben entrar en juego según la propuesta del sector indígena y campesino para que se pueda direccionar o focalizar el subsidio a los combustibles.
Te diría que hay una diversidad de propuestas y todas enriquecen el debate, pero al final es el gobierno soberano el que define el camino, y el camino es avanzar hacia una focalización de subsidios. Esto es manejado por la cartera de Estado pertinente. En este caso particular es un trabajo en conjunto del Ministerio de Transporte, Obras Públicas, lo hace también con Petroecuador, Ministerio de Energía, y obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas da todo el soporte de los números que se requieren. Ahora, me planteabas tú también el tema de los incrementos en el gasto corriente para el próximo año, específicamente masa salarial. Así es. Ahí hay, sí, ahí hay que destacar, Freddy, que la masa salarial en el 2023 aumenta en alrededor de 780 millones de dólares, y de esos 780, prácticamente las dos terceras partes, es decir, casi 500 de esos casi 800 Maestros. millones de dólares son maestros, donde se aumenta la masa salarial sin aumentar el número de maestros, por dar cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional. Digo esto con énfasis porque si alguien el día de mañana va a decir, ve, están subiendo el gasto corriente, digamos, a mansalva, a esto tiene una justificación y está en la sentencia de la Corte Constitucional, por un lado. Luego, la otra tercera parte del incremento del gasto corriente tiene que ver con, primero, hospitales. En los últimos meses de este año que cierra y en los primeros meses del año que comienza, se habrán inaugurado 5 hospitales en el Ecuador que no funcionan de otra forma que no sea con médicos, con enfermeras, con personal. Sé que se requiere ese personal para poder dar una debida atención a la ciudadanía. Y luego también el tema de la seguridad. Se está incrementando el presupuesto para el próximo año para poder entrenar y engrosar las filas de los servidores policiales en el numérico de 10.000. 10.000 nuevos policías para fortalecer la seguridad ciudadana. Esto nunca antes se ha aumentado tremendo tamaño de servidores policiales en tan corto tiempo. Inclusive hasta se achicaron los tiempos de entrenamiento para poder darle toda la prioridad del caso. Entonces, esta es la explicación de dónde están yendo esos recursos. Tal vez lo que más hay que destacar del presupuesto del próximo año, que cuenta con el beneplácito pues de la mayoría de la ciudadanía, es que estamos destinando más recursos a lo social. Precisamente 15.200 millones de dólares es el presupuesto sectorial para salud, educación, trabajo, vivienda, bienestar social. Allá, de nuevo, para hacer una comparación tangible, allá por el año 2019, 2020, 1 millón de familias recibían un bono social. En el año 2023, 1,5 millones de familias de núcleos familiares en estrato social vulnerable recibirán un bono social. Estamos hablando de 500,000 de personas adicionales reciben una transferencia monetaria mes a mes, personas que están en el estrato social más vulnerable. Y luego también hemos fortalecido el presupuesto de seguridad, como te comentaba, de alrededor de 3.100 millones de dólares a un poco más de 3.300 millones de dólares, es decir, 185 millones de dólares adicionales, recursos al servicio de la ciudadanía. Ahora, ya que estamos hablando del salario, ministro, el Ecuador tiene ahora, hoy por hoy, uno de los salarios básicos más altos de la región de América Latina. Me parece que está ligeramente por debajo de Chile, o quizá ya le pasamos, no lo sé. Y digo ya le pasamos por la decisión política, ministro, política, no técnica, del incremento del salario básico unificado de 425 a 450 dólares mensuales, que lo anunció cuando era candidato el presidente Guillermo Lasso, y lo está cumpliendo, por cierto, de incrementar el salario básico hasta en 100 dólares en sus 4 años de administración. Sí, yo te diría ahí dos cosas, Freddy. La primera, lo que tú anotas, creo que es la clave de este tema. El sector productivo, empresarial y la sociedad civil en general, la principal expectativa que tiene de cualquier gobierno es que te generen reglas claras, no reglas raras. Y la clave de las reglas claras es que sean previsibles, que no te cambie la vida sábado a sábado. Y este gobierno lo que promete lo cumple. Entonces, lo que tú mencionas, el incremento salarial, es una promesa de campaña del presidente, con lo cual hay gente que va a estar muy de acuerdo, va a ser beneficiada, o simplemente está de acuerdo con esa política pública, y habrá gente que no estará de acuerdo. Pero lo que todos reconocen, tanto los que estén a favor o no, es que hay previsibilidad, y eso tiene un valor en sí mismo. Tú sabes lo que va a pasar porque es una promesa de campaña que se cumple. Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente la clave aquí
está en aumentar la productividad para aumentar los salarios reales. Parte de eso se logra abriendo la economía y es justamente una de las noticias calientes del día de hoy. El día de ayer el presidente desde los Estados Unidos ya estaba cerrando a través de llamada telefónica el acuerdo de libre comercio con Costa Rica, lo cual es una muy buena noticia para los ecuatorianos, porque el libre comercio es una vía al progreso en dos carriles, tanto de ida como de venida, tanto por las exportaciones que nos permiten aumentar nuestra oferta de exportaciones no tradicionales, aumentar empleo, productividad, innovación, salarios, pero también las importaciones que nos permiten complementar nuestra economía y fortalecen el poder adquisitivo del ecuatoriano. En palabras sencillas, que la plata que tiene en el bolsillo de la gente le alcance para más cosas, es parte de los beneficios de tener un acuerdo de libre comercio como el que se acaba de cerrar de manera positiva con Costa Rica. Claro que sí, ministro. Arrancamos este informativo, este espacio de opinión, anunciando precisamente este acuerdo conseguido, el cierre, mejor dicho, de la negociación con Costa Rica, que lo consiguió el presidente Guillermo Lasso, estando en Estados Unidos, mediante llamada telefónica con el presidente de Costa Rica. En buena hora que sea así, pero los exportadores hablan de pérdida de competitividad por salarios altos. ¿Qué decirles a ellos, ministro? Bueno, la clave para ganar competitividad es, uno, con mercados abiertos, no con mercados cerrados. Y luego recordemos que venimos de gobiernos donde ante la mayor o el menor especulación de una potencial recesión global ya tuvieran clavados salvaguardias, aranceles, cupos, cuotas, tasas y una cantidad de trabas que realmente restaban competitividad. Entonces, este es el gobierno que por el contrario, te da previsibilidad, reglas claras, es un gobierno que te está abriendo mercados, es un gobierno que está bajando el déficit fiscal, es un gobierno que está eliminando el impuesto a la salida de divisas. Durante más de una década, Freddy, nos clavaron un impuesto al 5% que le quitó al sector productivo $1.000 millones anuales. Y este gobierno lo está eliminando a razón de 0,25 trimestral, actualmente al 4%, y debo decir que de enero a octubre de este año, al 4% el impuesto de salida de divisas, que lo hemos bajado, hemos recaudado más que el año pasado de enero a octubre al 5%. Entonces, ¿cómo es posible que bajando ese impuesto hayamos aumentado la recaudación? Bueno, la explicación plausible es que las ventas están creciendo, y cuando vamos a los datos de ver la economía nacional, las ventas este año reportadas por el SRI, proyectadas para el mes de diciembre, superarán los $220.000 millones. Ajustando por inflación y por población, tienes el mayor nivel de ventas de los últimos 5 años comparables. Cuando uno se pregunta qué sectores de la economía están creciendo, comercio, turismo, construcción, agricultura, industria, etcétera, la economía civil en 20 sectores, el SRI te demuestra que crecen 19 de los 20 sectores. Entonces tienes una economía que están creciendo sus ventas, ajustado por inflación. Inclusive Ecuador este año tiene la segunda inflación más baja de Sudamérica, y el próximo año el FMI proyecta que vamos a tener la inflación más baja de toda Latinoamérica, y vamos a ser parte del selecto grupo de países que el próximo año, el 2023, vamos a crecer por encima del promedio regional. Ecuador crece al 2.7 el próximo año, pero es que el promedio regional es 1.7. Entonces, Ecuador está pasando del estancamiento al crecimiento, y eso nos permite ganar competitividad. Señor ministro, hablemos de la inflación precisamente. El Ecuador ostenta niveles bajísimos de inflación ciertamente, pero nosotros tenemos inflación en dólares y estamos comparando con inflación en moneda mucho más débil que el dólar que tienen los países de la región. No es lo mismo una inflación del 10% en pesos argentinos que una inflación del 10% en dólares en el Ecuador. Sabemos que, para el ejemplo, estoy poniendo 10%, no son esos los niveles. Argentina tiene más de 75% de inflación y nosotros estamos bordeando el 2%. Ecuador tiene la mitad de la inflación que Estados Unidos, que es el país dolarizado por excelencia, de donde salen los dólares. Entonces, ese es el dato a destacar, no solamente que tenemos la inflación más baja de Latinoamérica para el próximo año, siendo que el próximo año el principal dolor de cabeza económico en el mundo es la inflación, sino que tenemos menos de la mitad de la inflación de los otros
otros países dolarizados comparables. Y lo importante siempre es el tipo de cambio real. Entonces, Ecuador es una economía que, a pesar de venir de más de una década de la despilfarra del socialismo del siglo XXI, del desbarajuste, del desastre, de una deuda pública agresiva y abultada que nosotros hemos renegociado y que estamos subsanando, bueno, ahora podemos empezar a proyectar un crecimiento y saliendo, como te digo, poco a poco de ese estancamiento. Nunca es fácil arreglar el relajo que hacen administraciones anteriores, muchas veces no se comprende, pero hay que hacerlo. Es la única forma de salir adelante, haciendo este parteaguas y decir, hasta aquí llegó el socialismo del siglo XXI y de aquí en adelante es orden fiscal, enfoque social y reactivación de la microeconomía nacional. Solo un par de puntualizaciones en este punto, ministro, si me permite, y es el tema de que el Ecuador no tiene política monetaria porque no es suyo el dólar, es decir, no puede tomar decisiones de emisiones de moneda, peor aún inorgánica, porque no es nuestra la moneda, nos manejamos con el monto real de la economía que se mueve en el Ecuador. Ese punto uno. Y punto dos, el Ecuador, a diferencia de países del primer mundo, no entregó grandes ayudas económicas a los ciudadanos durante la pandemia. En la práctica, los ciudadanos nos quedamos colgados a nuestra suerte, salvo los grupos vulnerables que sí tuvieron una asistencia gubernamental. Entonces eso hace que el Ecuador tampoco tenga un proceso inflacionario como si lo tiene Estados Unidos. Mira, hay infinitas maneras de destruir la economía y el socialismo del siglo XXI casi que las ensayó todas. Entonces, una economía dolarizada bajo el socialismo del siglo XXI te genera la cuadratura del círculo y te generan inflación, como ya lo tuvimos en los años de esas administraciones. Ahora tenemos una economía con orden fiscal que evita la despilfarra y no te genera este desfase entre el circulante y la producción de bienes y servicios. Por eso tienes una inflación controlada. Hace unos días me entrevistaba Jorge Lanata y Eduardo Feynman de Argentina y me decían, oye, en los últimos 6 meses la inflación en Argentina se ha más que duplicado, actualmente supera el 82% anual y me preguntaban cuánto ha incrementado la inflación en Ecuador en los últimos 6 meses, a pesar de la guerra con Ucrania, a pesar de 6 meses de paralización, a pesar de 18 días de paralización hace 6 meses en el mes de junio y a pesar de incertidumbres políticas, problemas de inseguridad. Y yo le decía, en los últimos 6 meses la inflación en Ecuador ha incrementado 1,5 puntos. Entonces, definitivamente el tener una estrategia de orden fiscal, enfoque social, contribuye a que el principal problema económico del mundo, que los tienen otros países dolarizados y no, Ecuador no lo tenga, producto de un manejo sensato de las finanzas públicas, al punto que el Fondo Monetario Internacional lo reconoce abiertamente y eso nos da una suerte de sello de calidad, si se quiere, o una suerte de aval, que de cara a los organismos internacionales el mensaje es: Ecuador es un país que hoy, liderado por el gobierno de Guillermo Lasso, maneja su economía de forma seria y se merece todas las facilidades para recibir financiamiento multilateral en mejores condiciones que cualquier tipo de emisión de bonos soberanos. Los analistas económicos, de manera general, aquellos serios, por cierto, han juzgado, han criticado como positivo el manejo económico, macroeconómico, vale decir, del gobierno del presidente Guillermo Lasso y ahora el suyo como ministro de Economía y Finanzas, ministro, pero ese mismo sector ha señalado dos temas. El uno que hace relación a una suerte de bajo porcentaje de obra pública que no ha tenido este gobierno, y el otro es un porcentaje un tanto más bajo que lo habitualmente normal que de ejecución presupuestaria. ¿Cómo responder sobre estos dos temas, ministro? Con gusto. Yo diría 3 temas, ¿no? El primero, el tema de macro y micro. Yo particularmente soy de los que pienso que si nos ocupamos de la microeconomía, la macro se cuida sola, y esa ha sido la estrategia. Si nos fijamos, nosotros desde la banca pública en los últimos meses, en este año, digamos, se ha inyectado más de $1.800 millones a la base de la pirámide productiva, desde Banecuador, desde el BEDE, para proyectos de infraestructura, obra pública, y desde CONAFIPS, para las cooperativas, más de $1.800 millones. Nunca antes en tan poco tiempo se han inyectado tantos recursos. Tal vez el más famoso de esa inyección de recursos son los $100 millones que entregamos desde Banecuador a más de 50.000 emprendedores al 1% de interés anual a 30 años plazo.
y eso está transformando la base productiva de la microeconomía nacional. Pensemos que en el pasado gobiernos anteriores le entregaron 100 millones de dólares a una empresa morosa con la banca pública. Nosotros le entregamos 100 millones de dólares a más de 50.000 emprendedores a lo largo y ancho del Ecuador, y la tasa de morosidad, Freddy, es 0,7%, no es ni el 1%, son recursos bien entregados. Eso por un lado con respecto al enfoque en la microeconomía. Luego con respecto a temas de obra pública que mencionas, el PAI, el Plan Anual de Inversión, tanto este año como el próximo, son 1.871 millones de dólares, números gruesos, 2.000 millones de dólares, es decir, es una cantidad importante de recursos a El la vez que estamos 10% del bajando el PIB, déficit fiscal. menos de... Sí, alrededor de 2%, un poco menos, pero números gruesos alrededor de 2% del PIB. Es una cantidad importante de recursos. Uno, dos, la estrategia del gobierno es de reglas claras, no reglas raras, queriendo decir con eso que lo que se busca es aumentar la obra pública, no solo con inversión pública, estos 2.000 millones que te menciono, sino también con inversión privada. Y tres, el tema de la ejecución. Y yo ahí diría que hay dos niveles de ejecución, pero el principal nivel de subejecución este año lo has tenido en los GATS. De enero a junio, municipios, prefecturas, juntas parroquiales y empresas públicas de GATS ejecutaron 20% de enero a junio. Al mes de agosto, septiembre, para la última fecha que hay datos disponibles, porque las suben con rezago, tenías ejecución de GATS al 45%. Entonces, ahí sí definitivamente hay un problema de velocidad de la ejecución y de calidad del gasto. Con respecto al gobierno central, te diría que cualquier desajuste que hubo de enero a junio ya fue subsanado en los meses siguientes. Un ejemplo concreto para hablar con números, el Midubi de enero a junio se decía que había ejecutado 7%. Lo cierto es que el mes de agosto ya había ejecutado 78%. El Midubi es el Ministerio de Vivienda. Entonces, la respuesta es que el próximo año el país tiene que estar muy atento a la velocidad y la calidad de la ejecución de los recursos, pero sobre todo de los gobiernos autónomos y descentralizados. Nos quedan pocos minutos, ministro, pero quisiera aprovechar para analizar cifras que tiene previsto el gobierno para el próximo año. Por ejemplo, ¿cuál es el déficit fiscal? Sabemos que estará entre 2.400 aproximadamente, pero ¿cuál va a ser la necesidad de financiamiento que tiene el Estado ecuatoriano? Y eso traducido significa cuánta plata va a pedir prestada el Ecuador para cubrir sus necesidades. Correcto. Entonces, lo ideal en las finanzas públicas debería ser similar a lo ideal en las finanzas personales, y cualquier persona que nos está viendo, nos está escuchando, sabe que uno tiene que procurar tener ingresos que cubran los gastos, o si es posible, inclusive tener más ingresos que gastos. En el Ecuador, producto de la despilfarra del pasado, la situación ha sido al contrario, más gastos que ingresos. Cuando gastas más de lo que te ingresa, tienes un déficit del fisco, un déficit fiscal. ¿Y eso cómo se cubre? Con plata prestada, con financiamiento. Entonces, ese déficit fiscal, si uno suma los déficits fiscales de los últimos 15 años más o menos, tienes una cantidad equivalente a la deuda pública total. Es decir, la sumatoria de los déficits fiscales es la deuda pública total, que actualmente supera los 60.000 millones de dólares. Es decir, que si alguien tiene un hijo de aquí hasta que se acabe este año o el próximo año, alguien tiene nietos, nuestros hijos y nietos nacen endeudados a cortesía del socialismo del siglo XXI, que tomó deuda en nuestro nombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Orden fiscal, enfoque social. La deuda pública total, tanto en porcentaje como en valor absoluto, la estamos bajando porque hemos renegociado la deuda. Estamos equilibrando ingresos y gastos. Entonces, este año hemos cerrado con un déficit promedio de 3.700 millones de dólares. Para el próximo año proyectamos alrededor de 2.400 millones de dólares, y así poco a poco irlo bajando. Pensemos que hace un par de años, Freddy, estábamos en 7.500 millones de dólares de déficit, de faltante. Y la proyección es llegar al 25 por primera vez en décadas con superávit. Esa es la proyección. Ahora, con respecto a las necesidades de financiamiento, aparte de la diferencia entre ingresos y gastos, resulta que también hay que pagar, llamémosle cuentas por pagar o amortizaciones de deuda. Y esto es como que una persona que gasta más de lo que le ingresa, aparte le debe a la tarjeta de crédito, digámoslo así. Entonces, el equivalente al mínimo de la tarjeta de crédito vienen a ser esta suerte de amortizaciones de deuda que el Ecuador tiene que hacer. Entonces, el déficit fiscal más las amortizaciones de deuda te da las necesidades de financiamiento. En términos sencillos, es toda la plata que le falta al gobierno para poder
cerrar su presupuesto. Este año 2022 fueron 9.500 millones de dólares. El próximo año 2023 será menos, 7.500 millones de dólares. Eso te da la pauta de que efectivamente se está teniendo una estrategia muy clara de orden fiscal y enfoque social. Ahí tiene, ministro, son muchos los temas que se quedan pendientes, el tiempo que tenemos en este espacio y el suyo no nos permiten seguir analizando. Le queremos comprometer para una próxima entrevista más adelante, seguramente a inicios del próximo año, para ir tomando el pulso a la economía del país. Mientras tanto, queremos agradecerle, señor ministro, por habernos atendido en esta entrevista. Gracias, Freddy, a las órdenes. Un saludo cordial para todos. Que tenga buenos días, ministro. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Acabamos de hablar con el economista Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas.